Muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de presupuesto nacional número 2. El día de hoy vamos a utilizar este documento que es proporcionado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el gobierno de Guatemala, y que trata de sintetizar de una forma un poco clara las cuestiones acerca del presupuesto general de ingresos y egresos. Acá vamos a estar viendo en este documento lo que son los programas, distintos ejemplos de distintos programas. Vamos a estar viendo también lo que son los proyectos, ¿no? Ejemplos de algunos proyectos, entre otras cosas. Pero acá vamos a centrarnos únicamente en los programas. Bueno, primero resaltamos que de acuerdo al artículo 37 de nuestra Constitución Política, hay un presupuesto que cumple una doble función: ingresos y egresos. Por un lado, es como si fuesen dos presupuestos en uno: el presupuesto de los ingresos y el presupuesto de los egresos. Bueno, ¿qué vamos a ver en estos presupuestos? ¿Cuáles son los ingresos que el Estado piensa o pretende obtener? ¿Y cuáles son los gastos o inversiones que pretende realizar? Y para esto podemos hacer un ejercicio mental muy sencillo. Piensen en alguno de los problemas que tengan en su comunidad, ya sea una calle defectuosa, agua potable que no cumple con los estándares de salubridad, etc. En fin, tantos problemas. Bueno, luego pensamos en cómo se puede solucionar ese problema. ¿Mediante qué se puede solucionar? Por ejemplo, la calle, mediante un proyecto de carreteras, de reparación, etc. Bueno, ya tenemos la solución. Luego vamos un poco más atrás en la cadena y decimos, bueno, ya sabemos cómo y ahora de dónde sacamos el dinero. Ahí es donde tenemos que hablar de los ingresos o de dónde vamos a financiar nuestros proyectos. Así hace el Estado. Ahora bien, la Ley Orgánica del Presupuesto, o Decreto 101/97, habla sobre que el presupuesto es una expresión de los planes del Estado. El presupuesto explica cuáles son los planes del gobierno, en cuál el gobierno está centrando más su atención, sus recursos, ¿no? Y es una guía para ellos, para poder utilizarlo, guiarse y decir, tenemos que hacer este proyecto, tenemos que hacer este otro proyecto. Para ello, el Ministerio de Finanzas Públicas consolida los presupuestos de las instituciones. Cada institución, por ejemplo, el CONAP, por ejemplo, el RENAP, municipalidades, etcétera, tienen sus propios presupuestos porque conocen sus propios gastos. Entonces, como conocen sus propios gastos, envían estos presupuestos al Ministerio de Finanzas, que es quien va a consolidar todo en un solo documento. Como podrán ustedes intuir, no podemos hablar de que un solo organismo va a hacer los presupuestos de todas las instituciones, porque en ese caso tendría que conocer incluso hasta qué materiales necesita una determinada oficina, a la cual probablemente ni siquiera conoce. Es por ello que cada institución realiza su proyecto de presupuesto y lo envían al ministerio, que va a hacer un solo proyecto. Este proyecto del presupuesto es evaluado por el organismo legislativo, o sea, el Congreso, y él se va a encargar de aprobarlo, improbarlo o modificarlo. Lo apruebo, no lo apruebo, o lo apruebo pero le modifico cosas. Y dentro de este presupuesto, dentro del presupuesto vamos a encontrar algunos conceptos como lo que son programas, proyectos, actividades, recursos, y vamos a ir analizando poco a poco cada uno. Esta va a ser una pequeña serie de videos que vamos a hacer con este documento y en los cuales vamos a hablar sobre esta cuestión. Bueno, un programa. ¿Qué es un programa? Para explicar qué es un programa de una manera más sencilla, mejor con un ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se supone debe velar todo lo relativo a la educación nacional. Entonces, supongamos hay una necesidad, la necesidad de que los niños de 0 a 4 estudien. Entonces, el Ministerio de Educación crea un programa. Ese sería, en este caso, dice acá, programa de educación inicial. Y dentro de ese programa hay proyectos y hay actividades, hay una cuestión logística y de organización para poder llevar a cabo el objetivo, que es brindar educación inicial a estos niños. Igual tenemos
el programa de la educación preprimaria para niños pequeños. Como pueden ver, en este caso hay muchos más programas que vamos a ver acá. Cómo se desarrollan, ¿va? El programa de la educación primaria, por ejemplo. Y al final, dentro de ese programa hay distintos proyectos, ¿no? Proyectos de alimentación infantil, proyectos de libros, etc. Bueno, muchas gracias.